¿Qué tal, muchachos? Excelente tarde. Espero que se encuentren bien en sus casas. Damos pie y damos inicio a una nueva semana dentro de esta contingencia sanitaria. No se desanimen, por favor. Les pido que tengan mucha paciencia. Faltan todavía bastantitos temas que tenemos que abordar para concluir este semestre por lo que se refiere a la materia de Escuelas del Pensamiento Criminológico 1. Les pido mucha paciencia, les pido que no desistan de su semestre. Espero que sus clases lo estén pasando, el resto de sus clases sea lo mejor llevadero, lo estén llevando de la mejor manera. Y bueno, recuerden que una carrera es precisamente eso. No todos desafortunadamente llegarán porque mi deseo es que todos lleguen, pero desafortunadamente no todos llegan porque algunos pues tienen otras preferencias. A mí me encantaría que todos ustedes tuvieran un poquito de ánimo para seguir adelante en estas sesiones. No ha sido fácil para ustedes, no ha sido fácil para los profesores. La organización de pronto al principio fue un poco complicada. Parece que ahorita ya las cosas están organizándose un poco más, aunque ya todos queremos de manera urgente que nos devuelvan nuestras clases presenciales. No es la misma interacción, pero vamos a adaptarnos a lo que tenemos. Vamos a seguir estudiando todas estas ciencias que son importantes para nosotros y que serán importantes para su carrera. Por favor, háganme llegar sus dudas, sus comentarios. Lo han estado haciendo algunos y por ahí vamos a dejar una actividad del día de hoy. Al ratito se las voy a explicar, se las voy a detallar. Ya habíamos descansado un poquito de las actividades. Trato de no dejarles muchas tareas, pero sí es importante que les deje este tipo de actividades como las que les dejaré o la que les dejaré a continuación en el transcurso de la tarde, porque de esta manera ustedes aterrizan los conocimientos, aunque no lo crean, de una manera un poquito más sencilla y es más óptimo el proceso de aprendizaje para ustedes. También les estaré llegando les estaré haciendo llegar más tarde el calendario propiamente las personas que vamos a empezar a examinar en esta misma semana respecto al contenido de estas clases, de estas cápsulas, ¿ok? Entonces no se desanimen, vamos a seguir adelante y los exhorto a que tengamos mucha actitud. Sé que es complicado, sé que hay cuestiones que atender en casa y una de ellas es el estudio. Traten de abocarse a ello porque es el futuro de ustedes, pudiera ser en parte, y lo que hoy es estudio, mañana espero que rinda frutos, ¿ok? En su vida profesional. Bueno, de esta manera entonces vamos a reanudar nuestras clases. Recuerden que en la última sesión hablábamos de la victimología como uno de los objetos de estudio desde el punto de vista de la criminología y qué cosas que decir de la criminología, de la victimología en torno a la criminología. La victimología desde diversos puntos de vista puede ser dividida para su estudio en varios ámbitos. Vamos a hablar de dos ámbitos en lo concreto el día de hoy. La victimología se puede estudiar desde el punto de vista social y desde el punto de vista familiar, ¿ok? Desde el punto de vista familiar, ¿qué tipo de conductas vamos a analizar a la luz de la victimología? Pues bueno, desde el punto de vista del ámbito familiar, tratamos delitos propiamente como violación a menores, incestos, violencia familiar, mujeres golpeadas y hombres también. Hay un índice también ahí de delincuencia en casa, generalmente es escandaloso. A veces no son delitos tan aparatosos como una lesión, como un homicidio, pero sí tienen una gran repercusión en la sociedad porque propician una serie de afecciones que en el núcleo familiar pudieran desencadenar en otras cosas más desafortunadas. Entonces la victimología ha dado pie a esta división. Primero la victimología especificada en el área familiar y segundo en el área, la victimología que se conoce del rubro social, en el rubro social. La victimología desde el punto de vista social va a estudiar otro tipo de delitos, como que se va a abocar a estudiar a las víctimas de delitos tales como delincuencia organizada, crímenes cometidos por parte del Estado, abuso de poder, todas aquellas repercusiones que socialmente pueden afectarnos a nosotros como particulares por convivir precisamente en este lecho con el resto de los gobernados. Entonces, victimología familiar y victimología social. Y hay delitos también que no son convencionales, que se estudian desde el punto de vista de la victimología social. Vamos a pensar en los delitos ecológicos, en los delitos fiscales,
o en los delitos especiales. Ellos también se estudian a la luz de la victimología social. Y obviamente el centro de estudio de la victimología, recuerden que es la víctima. Entonces, ¿cuáles son las víctimas en un delito ecológico, por ejemplo? Somos todos, todo el mundo tenemos derecho a un medio ambiente sano, cuidar nuestros recursos naturales. Está la ley por ahí en materia ecológica, que es la Ley General de Equilibrio y Protección del Medio Ambiente. Esta ley regula de manera específica los delitos que se dan en materia ecológica, ¿ok? A eso me refiero con delitos convencionales. Delitos no convencionales, perdón. Hay algunos precursores o algunos autores propios que detallan este tipo de estudios. Tenemos a Kempe, con K, Kempe, Silverman, con S y V, Silverman, Karpman, con P, Karpman. Tenemos por allá un señor que se llama Walter, W-A-L-T-E-R, Walter, y tenemos a Ferracuti, Ferracuti con doble R, C-U-T-T y latina, ¿ok? Esos son algunos autores que desde el punto de vista de la victimología la han dividido para su estudio en las ramas familiar y social, ¿ok? Ahora, pues existen otro tipo de estudios preventivos en el campo de la criminología. A través de esta serie de programas hay programas preventivos para evitar los crímenes y para que las víctimas no se vean afectadas en lo particular. Esta serie de programas que estudian las consecuencias que repercuten en las víctimas tienen algunas funcionalidades dentro de nuestra vida social, precisamente para proteger esos bienes jurídicamente tutelados que la víctima o el ofendido en un momento dado hace valer ante la autoridad. Cuando nosotros hablamos de crímenes, propiamente de delitos, no solamente tenemos que atender a la comisión del delito, de la conducta que prohíbe el Estado, tenemos que atender a la afectación que hay al bien jurídico tutelado. Ustedes como criminólogos, como penalistas, deben de pensar, a ver, cuando cometo tal delito, ¿qué estoy afectando? ¿Qué bien jurídicamente tutelado estoy vulnerando o afectando a la víctima o ofendido? Por ejemplo, en el caso del homicidio, pues la vida es el bien jurídico tutelado, ¿ok? En el caso de delitos contra menores, pues a lo mejor aquella inocencia, aquel cuidado o aquel cariño que tenemos contra los menores. ¿Qué es lo que más cuidamos de los menores? Pues su bienestar físico, emocional, sociológico, psicológico. Y ese es el bien jurídico tutelado que gira en torno a los menores, ¿ok? Hay algunos precursores también que hacen este tipo de estudios para prevenir precisamente las conductas delictivas y que no se repercuta de una manera tan fuerte o tan incisiva en el campo jurídico o en la esfera jurídica de la víctima, ¿ok? Algunos autores que destacan y que hacen este tipo de estudios preventivos son Fernando Martínez Paz, o hablamos también de José María Rico, por decir algunos nombres, y estos estudios previenen algunos parámetros fundamentales. Algunos de estos estudios, ¿cuáles son los parámetros que deben tener todos estos estudios para proteger a la víctima? Pues bueno, deben de establecer modelos clásicos o punitivos. Debe de haber una pena en torno a las conductas que afectan a las víctimas, ¿ok? Pero yo debo de tener un modelo clásico, debo de instituir para qué quiero llevar a cabo una pena. Para que la pena sea ejemplar y nadie más lo haga, o para poder redactar al individuo, a la sociedad, ¿ok? Hablamos de un modelo médico, también se relaciona dentro de estos modelos de estudio preventivos del delito. Hay un modelo médico psicológico terapéutico para que la víctima tenga una atención debida y pueda librar de la mejor manera la afectación a un bien jurídico tutelado, como puede ser la salud mental, la salud física, el resguardo de sus bienes, etcétera, ¿ok? Hay un modelo social también para que nosotros podamos proteger a la víctima de las repercusiones sociales que pueda haber. Vamos a hablar de protección, de la imagen que tiene la sociedad en torno a una víctima. Hay otro modelo que se plantea, es un modelo comunitario preventivo. ¿Qué tengo que hacer dentro de una comunidad para que no vuelvan a ocurrir este tipo de delincuencias, ese tipo de conductas criminales típicas, antijurídicas, y que mi colonia no sufra este tipo de afectaciones, ¿ok? Entonces, en ese sentido, se lleva a cabo este modelo que es de comunitario preventivo, ¿ok? Hay un modelo también de prevención mecánica. Este modelo de prevención mecánica se refiere a las cuestiones que yo debo hacer para
que no vuelvan a ocurrir una serie de hechos delictivos, y de qué manera puedo prevenir en mi colonia o en un sector determinado por región para que no vuelvan a desarrollarse determinadas conductas, ¿ok? Hay un modelo también de diseño ambiental para el caso de los delitos de tipo ambiental o de tipo regional. Todos tenemos derecho, como comentábamos hace un momento, a un lugar sano, a un medio ambiente donde podamos disfrutar, donde podamos aprovechar los recursos propios de nuestro planeta, y también se trabaja en este tipo de modelos para prevenir esas conductas, ¿ok? Hay un modelo también finalmente, el quinto modelo, que es un modelo de seguridad urbana, para que en las zonas que están pobladas se tenga un mejor alcance o un mayor acceso a instituciones propias de la seguridad pública o instituciones que pueden ayudar a la prevención de la diversa comisión de delitos, ¿ok? Esto por lo que se refiere al tema de la victimología. Vamos a empezar a abocarnos a otro tema el día de hoy. Este es un tema importantísimo para las escuelas del pensamiento criminológico, y me refiero vamos a entrar sin más preámbulo a las teorías criminológicas. Estas teorías criminológicas que estudian al criminal y al crimen, al delincuente y al delito desde diversos puntos de vista. Todos estos puntos de vista nos van a servir para entender mejor al delincuente, por qué lleva a cabo las acciones que lleva, y por qué los crímenes que se cometen son precisamente esos y no otros, precisamente para que nosotros podamos prevenir, ¿ok? Ese tipo de escuelas se desarrollan en torno a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, prácticamente tenemos precursores, y vamos a hablar de tres escuelas principales, ¿ok? Vamos a hablar en primer término de las escuelas o de la criminología clínica. La criminología clínica, cuyo fundador se le atribuye a César Lombroso, un señor que ya conocemos. La segunda tendencia, vamos a hablar de la criminología interaccionista, que está a cargo de Emilio Durkheim. Emilio Durkheim es el fundador de la criminología interaccionista. Y hablamos finalmente del tercer modelo, de la tercera escuela, que es la criminología organizacional. La criminología organizacional, que está a cargo de Manuel López Rey y Arroyo. La criminología organizacional, o la escuela de la criminología organizacional, está a cargo de Manuel López Rey y Arroyo, quien es el fundador de esta escuela, ¿ok? Vamos entonces a entrar al estudio de la primera de ellas, que sin mayor preámbulo es la criminología clínica, ¿ok? Hablando de criminología clínica, quiero hacer un especial énfasis a Mildred, por ahí me estabas haciendo una serie de preguntas en torno a la criminología clínica, si era lo mismo clínica criminológica que criminología clínica. Muchas personas entienden que clínica es un lugar para llevar a cabo prácticas, otros lo llaman foro, otros lo llaman taller, otros lo llaman de otras maneras. Lo cierto es que el campo práctico de la criminología es propiamente la sociedad. Si ustedes hacen, o las escuelas, si nosotros queremos estudiar a lo mejor desde el punto de vista de algún taller, podemos trabajar en un taller propiamente de criminología clínica, pero no son supuestos iguales, no es lo mismo. De hecho, está mal utilizado el término de clínica criminológica. Clínica no es un taller, ahorita vamos a ver qué es clínica propiamente dicho. Está mal decir clínica criminológica, por eso no usen ese término, está mal empleado. Si ustedes quieren referirse a un taller o a un foro, o a una actividad práctica, pues así refiéranlo como un taller de criminología clínica, pero no hablen de criminología o de clínica criminológica, porque se van a hacer bolas y no van a entender el tema, que no lo van a entender bien. La escuela y la tendencia se llama criminología clínica, nada más. No confundir términos, ¿ok? ¿Y a qué se refiere la criminología clínica? Pues como lo habíamos comentado, el fundador de esa escuela es César Lombroso. Se refiere al estudio individual, al estudio clínico del delincuente. Obviamente vamos a estudiar el delincuente. Todas estas tres escuelas tienen como objeto principal el estudio al criminal desde sus diversos puntos de vista. Vamos a estudiar en primera instancia al criminal desde el punto de vista clínico, y cuando estudiamos al criminal desde el punto de vista clínico, estudiamos al criminal desde el punto de vista individual, lo estudiamos de manera individual. Es el estudio clínico propiamente del delincuente. Y clínica viene de la etimología o de la palabra cline, que significa lecho del paciente. Cline
significa el hecho del paciente, ¿ok? Quiere decir que desde el punto de vista de esta escuela se tiene que tener una observación del hombre enfermo, una observación del delincuente, porque considera al criminal, la criminología clínica considera al criminal como un enfermo. Entonces hay que tener una observación propiamente. Si yo tengo un enfermo, si yo soy el encargado de estudiar y de propiciar soluciones para una enfermedad, es muy lógico que desde el punto de vista de la criminología clínica tengamos en plena observación al delincuente, quien para efectos de este estudio se le considera como un hombre o una mujer enferma, ¿ok? Entonces la criminología clínica considera al delito como una conducta anormal, como una conducta patológica. Generalmente son personalidades conflictivas. Generalmente a la luz de la criminología clínica entendemos que este padecimiento, esta patología que presentan los delincuentes, la representan o la exteriorizan a través de conductas conflictivas o agresivas, ¿ok? Generalmente son así. El delincuente es un enfermo social entonces desde el punto de vista de la criminología clínica. Y hemos transgredido entonces como criminales, los criminales han transgredido diversas normas de carácter social y culturales, ¿ok? Inciden una y otra vez en no acatar o en desobedecer este tipo de normas sociales, este tipo de normas culturales, y exteriorizan este desacato a través de agresiones a otros individuos, ¿ok? Entonces, como son enfermos y no acatan normas sociales y normas culturales, la manera en que exteriorizan o manifiestan su enfermedad es propiamente la agresión a otras personas. Por eso estudiamos delitos desde este punto de vista que pudieran ser afectaciones tal vez físicas o psicológicas al público en general, ¿ok? Entonces recuerden que también como se estudia el delincuente desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista se le da un tratamiento de enfermo, el objetivo propiamente de la criminología clínica es una readaptación social, ¿ok? Estas personalidades que muestran patologías, como son enfermos sociales y hemos transgredido conductas que nos afectan a otros, debemos de ser tratados desde el punto de vista médico y el objetivo entonces es que el delincuente sea readaptado a la vida social y vamos a estar frente a una recuperación cultural por parte del Estado, por parte de los gobernados. Entonces hay una recuperación social y cultural, es el objetivo de la criminología clínica. Vamos a restaurar, vamos a reinsercionar o reinsertar al delincuente, pudiendo manejar todas estas patologías que quebrantaron de alguna manera normas sociales y culturales, ¿ok? Desde el punto de vista de la criminología clínica, para poder llegar a un diagnóstico, tenemos que estudiar y basarnos para ello en la personalidad del delincuente. La personalidad es entendida desde el punto de vista de la criminología clínica como una unidad y una expresión, ¿okay? Una unidad y una expresión de diferentes rangos, ¿okay? De diferentes rangos individuales que se encuentran en la acción del hecho delictivo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, vamos a medir, vamos a cuantificar la personalidad del delincuente, y esa personalidad del delincuente generalmente presenta patologías que tienen como génesis, o que estas conductas agresivas o estas conductas antisociales tienen como su primer origen una acción de violación a normas culturales y sociales, ¿ok? Y desencadenan, esas patologías son desencadenadas con una agresión al público en general o a una persona específica, ¿ok? Hay un autor por ahí que se llama Milutinovic, así se llama el autor, con V y C al final, Milutinovic, que establece algunos parámetros para desarrollar metodología clínica para el delincuente, ¿ok? ¿Qué parámetros o qué reglas fundamentales tengo que utilizar desde el punto de vista de la criminología clínica? ¿Qué método tengo que utilizar para estudiar las cualidades propias del delincuente? ¿Ok? Desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico, psicopatológico, que me refiero a enfermedades mentales, y vamos a poder diagnosticar al final al delincuente. Eso es al final el objetivo de la criminología clínica. Vamos a diagnosticar una patología y vamos a tratarlas en consecuencia, ¿ok? Por ahí tenemos un criminólogo, un penalista famosísimo, me refiero a Luis Rodríguez Manzanera, cuyo libro ya seguramente todos conocen, que se refiere a la criminología. Dice que la criminología
que la criminología clínica es propiamente la criminología aplicada. Luis Rodríguez Mancera dice, la criminología clínica es la criminología aplicada. Obviamente señala o denota una predilección por esta escuela. ¿Y por qué? Pues porque dice que interactúan tres factores importantes de la criminología. A través de la criminología clínica los podemos estudiar concatenados, unidos entre sí. Ok, vamos a estudiar, por ejemplo, la criminología aplicada desde el punto de vista de Luis Rodríguez Manzanera. Es esta relación entre delincuente y criminalidad, ¿ok? Crimen, criminal y criminalidad son tres factores o tres elementos, tres objetos de estudio de la criminología que se tienen que estudiar de manera concatenada o junta, ¿ok? No existen crímenes, existen delincuentes. O sea, el crimen no existiría por sí mismo si no existieran criminales. Entonces, es muy importante tener como eje principal o eje primordial, eje rector de la criminología el delincuente, porque si no hubiera delincuentes o criminales, no existiría el fenómeno del crimen y la criminalidad, que es la relación entre todas estas figuras, ¿ok? Entonces no existen crímenes, sino criminales desde el punto de vista de Luis Rodríguez Manzanera, y en la criminología clínica, entonces, destacan tres aspectos que vamos a señalar. Lo primero que tenemos que hacer, o el primer paso para poder utilizar la criminología clínica, es hacer un diagnóstico clínico, ¿ok? Un diagnóstico clínico criminológico. Primero vamos a estudiar la personalidad del delincuente, vamos a estudiarlo desde su faceta psicológica, psicopatológica, social, biológico tal vez, y vamos a llegar a una conclusión, vamos a emitir un diagnóstico, ¿ok? Después vamos a dar un tratamiento individual, familiar. Obviamente una vez que diagnostico voy a dar un tratamiento propiamente aplicado, que puede ser a nivel familiar o puede ser a nivel social. Generalmente lo hacen instituciones, o me refiero familiar, porque ese tratamiento también se puede dar desde el núcleo primordial social, que es la familia. Y después vamos a fijar al final una serie de medidas preventivas, una serie de medidas para que no se vuelva a incidir o a recaer en este tipo de patologías. Como se señalan, son los crímenes. Los criminales son enfermos que cometen conductas enfermas, de enfermos propiamente, que son los crímenes. Esos crímenes o esos delitos que cometen son debido a una enfermedad psicológica que ellos padecen, y hay que tomar medidas como Estado para que no volvamos, o los delincuentes no vuelvan a cometer ese tipo de conductas, ¿ok? Hasta ahí lo aterrizamos por el momento. Si tienen alguna duda, por favor háganmela saber. Vamos a seguir estudiando todas estas escuelas en días subsecuentes. Les repito, les dejaré la actividad. Hoy también les daré el calendario para cuestionar estas sesiones. Y ya saben que las dudas me las hacen llegar, por favor, a través del correo electrónico, a través de Classroom, a través del chat o a través de WhatsApp de manera personal, ¿ok? Tengan una excelente tarde y échenle mucho ánimo a esto. Pronto se tendrá que poner esta situación, y no dejen perder el semestre, por favor. Es importante para ustedes. Les mando un cordial saludo.